Hola, buen día para todos, bienvenidos a un nuevo video de este canal. En esta ocasión para indicarles una reparación que la habíamos hablado con Wilson del canal de Realza Recargas. En esa ocasión él me hizo una entrevista para conocer algo de mi vida. Si quieren mirar ese video, por aquí les dejo una pestaña para que lo miren. Y en esa ocasión hablamos de varias cosas, entre ellas una solución que él me compartió que yo no me la sabía. Era que cuando imprime doble podíamos arreglar ese aspecto desde el programa de ajuste. Esa parte yo no la sabía, y en ese momento que la hablamos pues decidimos compartirla en un video que también les dejo por aquí. Y yo también en esa ocasión le compartí una solución a un problema por lo general de las impresoras Epson Workforce, en la cual imprime y se vienen unas hojas atrás. Entonces no hay que compararlo con el que se arrastra 2, 3, 4 hojas en una sola pasada. No, acá es arrastra una hoja y atrás se viene otra, y a veces hasta otra, o sea 3 hojas o 2 hojas. Eso ya lo vamos a mirar en la impresora en el momento de imprimir. Esta solución hace rato que quería compartirla, pero por efectos del tiempo, de que uno necesita reparar y de una vez entregar su producto, la impresora, al cliente, entonces por eso no había como tiempo. Y en esta ocasión pues ya decidí sacar el tiempo para grabar todo el procedimiento de esta reparación. Esta solución sirve para varios modelos Epson Workforce, no todos, para que lo tengan en cuenta. Ahora vamos a mirar cuáles para que sepan pues llegar a esa solución. Entonces bueno, sin más, vamos a la mesa de trabajo donde ya tenemos la impresora lista para empezar a mirar este procedimiento. Aquí tenemos la impresora con la que vamos a trabajar, la que tiene este problema. Entonces vamos a verificar ese problema, vamos a verlo para que ustedes sepan de qué estamos hablando. Entonces primero que todo vamos a colocar aquí unas hojas en la bandeja de papel. Colocamos exactamente 5 hojas porque son suficientes para mirar este ejemplo. Listo, las metemos aquí. Aquí nos pregunta el tipo de hoja, entonces carta, tamaño, papel normal, le damos OK. Y ahora vamos a imprimir un test de inyectores. Hacemos por aquí, listo, sacamos aquí la bandeja y vamos a mirar. Voy a destapar aquí para que ustedes sepan qué es lo que pasa. La impresora lo que hace es imprimir y se vienen otras hojas atrás. Miren, ahí ya está imprimiendo el test de inyectores. Saca la hoja y miren que atrás viene otra, incluso se quedó ahí en la parte de medio. Listo. En esta ocasión el test de inyectores la verdad casi no importa cómo nos salga. Por ejemplo, pues se los indico, por aquí está. El negro está bien, el cian o azul está bien, el magenta o rojo o rosado tiene problemas y el amarillo parece ser que está bien. No lo alcanzamos a mirar bien, pero bueno, pues casi no interesa porque vamos a reparar es otra cosa. Entonces miren que atrás se quedó una hoja que podemos sacar atrás la unidad duplex y poder retirar la hoja. Aquí le damos, bueno, que si nos salió bien el test de inyectores, vamos aquí al inicio, pero yo les quiero indicar que además de esa hoja hay otra atrás. Lo vamos a verificar no sacando la unidad de atrás, sino que la voy a apagar para que me expulse esa hoja. Y miren que atrás todavía viene otra. Entonces miren, son 2 hojas todavía con esta. Vamos a encenderla. Lo hago así de esta manera como para que ustedes vean que ahí están las hojas. ¿Sí? Pues para no voltear la impresora, sacar la unidad duplex y todo eso. Y miren, ahí está la otra hoja. Entonces esperemos que se inicie la impresora. Y miren que incluso esa hoja no la expulsa, la deja ahí. Entonces ahí vamos a tener problemas de impresión. Voy a volver a apagarla para que me expulse esa última hoja. Y listo. Y miren que ahí viene otra. No puede detener las hojas. Entonces bueno, vamos otra vez a prender. La verdad me había pasado con 2, 3 hojas máximo, pero bueno, de igual manera yo creo que va a seguir sacando hojas hasta que no saquemos la parte de atrás de la unidad duplex. Entonces bueno, la voy a apagar la última vez y voy a verificar más bien atrás la unidad duplex y se viene otra atrás. Miren que ya se vino otra. Listo. Entonces estamos en la parte de atrás. Entonces aquí sostenemos y miramos que aquí está la hoja que estaba también atascada.
no tenemos nada más por aquí. Y para comenzar con esta reparación, primero que todo pues retiramos esta, la dejamos ya por fuera para empezar. No es obligatorio quitar esta en este caso, lo hago como para que no me vaya a estorbar de pronto esta parte, porque entre menos yo tenga acá, pues para mí mejor. ¿Listo? Entonces levantamos aquí la unidad del escáner y vamos a mirar algo en esta parte por acá. Ubicamos aquí esta pieza plástica, este engrane, y lo vamos a girar de arriba hacia abajo, de acá hacia acá. Lo muestro así para que lo vean, porque pues ya cuando lo vaya a girar yo con el dedo pues no se va a mirar. Entonces lo giro unas 2 veces de aquí hacia acá y ahora vamos allá a los cartuchos y estos los movemos hacia la derecha y después hacia la izquierda para que pueda salir el carro. Si no hacemos ese procedimiento en el engrane de la izquierda, estos cartuchos de este carro va a estar bloqueado y no lo vamos a poder mover. Entonces listo, ya estando eso aquí, lo movemos por acá lo que más se pueda y vamos a verificar algo aquí debajo. Verificamos si está esta pieza plástica blanca, está como entre el medio de la correa de distribución, miren ahí está. Y esta lo que hace es venir hasta acá y volver, y esta es la que le da la orden de coger una hoja o dejarla, ¿no? O no cogerla. Entonces esta va hasta allá y ella tiene que quedarse como en la mitad. Si tiene todo este movimiento que están viendo y no se para en la mitad, tiene que quedarse como por aquí, algo así es, no me acuerdo bien. Pero ahí tiene que quedarse, pero ella no se queda, vuelve totalmente, ella tiene que quedarse en el medio, por ahí suspendida. Entonces eso indica que esto está mal. Por tanto, si tu impresora tiene esta pieza plástica blanca, puede indicar que este procedimiento te sirve. Si no, no, porque hay unos modelos que no tienen este sistema, tienen otro tipo de sistema. Entonces, ya habiendo mirado esto, vamos a proceder con el desarmado parcial, como les comentaba, para llegar a esta parte de aquí, para reparar esa parte. Ya les indico cuál es el problema y cómo repararlo. Entonces por ahora, bueno, retornamos el carro para que el cabezal pues descanse acá en la chupa y no se nos vaya de pronto a secar. Ahora, para empezar a desarmar esta impresora en especial, recuerden que para todos los modelos la desarmada no es igual. Lo que sí es igual es la parte de acá que vamos a reparar. Entonces ahí ya depende de la habilidad de cada uno de desarmar y todo ese tipo de cosas. Entonces para este modelo, para poder desarmarlo, por ahora tenemos que quitar 4 tornillos. Este de aquí, el de aquí y el de acá. Ahora estamos en la parte de atrás, entonces vamos a retirar este tornillo de aquí y este tornillo de aquí. Después de haber quitado todos los tornillos que miramos, ahora vamos a retirar este panel frontal y este lo retiramos de esta manera. Primero que todo lo desajustamos. Listo, ahí ya quedó. Ahora sí ya lo podemos descolgar y miren que aquí ya podemos encontrar otras cosas. Entonces por aquí hay un cable que tenemos que desconectarlo. Listo, lo despegamos un poquito para después tener mayor facilidad de hacer las cosas. Por aquí también encontramos este parlante, también lo desconectamos y ya podemos retirar este panel frontal. Ahora sí vamos a retirar los cartuchos, entonces esto los movemos hacia acá. Vamos aquí a liberarlo de los ganchos, de todos estos, los que tenga. Si es de cartuchos simplemente pues retiran los cartuchos y ya. Ahí, y listo, ya retiramos esta parte de aquí para que no nos vaya a estorbar. Y lógicamente que movemos el carro acá donde descanse. Ahora vamos a retirar esta pieza plástica negra. Entonces levantamos un poquito de aquí y por acá tenemos unos seguritos aquí y en la parte de acá. Entonces por ahí nosotros podemos introducir, y miren, esto ahí sale. Introducimos acá también. Listo, y esto ya sale fácilmente. Ahora vamos a la parte de acá para hacer unas desconexiones. Entonces aquí desconectamos este cable flex
y después desconectamos este de aquí y también desconectamos este de acá. Ahora estamos en la parte de atrás de la impresora con la unidad del escáner arriba, y por aquí encontramos un orificio donde podemos encontrar un tornillo. Ese tornillo tenemos que quitarlo, y al mismo tiempo que lo quitamos tenemos que tener cuidado de que no se vaya a caer la unidad del escáner. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Entonces vamos a retirar ese tornillo. Ahora vamos a retirar la unidad del escáner. Ya tenemos desconectados los cables flex, ya tenemos quitado el seguro de allá del tornillo, y ahora por acá tenemos otro seguro para poder retirar la unidad del escáner, y se los voy a indicar cómo desbloquear para poder subir la unidad del escáner. Entonces miren, aquí se los indico, es esta pieza plástica la que asegura, por tanto nosotros tenemos que presionarla hacia acá, así, para que se libere. Entonces eso es lo que yo voy a hacer en el momento de levantar ya la unidad del escáner para extraerla. Bueno, en esta parte también depende de la habilidad de cada uno. Entonces, como les había dicho, voy a presionar aquí el seguro, esto sale, y como ya está desbloqueado acá sin el tornillo, también ya la unidad del escáner sale fácilmente. Ahora vamos a colocar la impresora por atrás y vamos a verificar aquí esta parte. Listo, ya estamos aquí mirando esta pieza que es donde teníamos que llegar, y pues tenemos que retirarla. Para retirarla tenemos que sacar este tornillo de aquí, pero como se pueden dar cuenta, esto aquí está muy estrecho, no alcanza a entrar un destornillador. Tocaría un destornillador súper pequeño o con manguera para poder retirarlo fácilmente. Entonces la idea es retirar toda esta parte de aquí, toda esta lata que sostiene el carro, pero para eso tenemos que retirar muchos tornillos. Por tanto, ese tornillo pues no es que esté tan ajustado. Entonces lo que vamos a hacer es con un destornillador por la parte de acá, aunque sea ahí como torcido, pero sí podemos desajustarlo. Este no está tan ajustado. Bien, ahí ya está. Vamos a ver. Listo, sacamos ese tornillo. Este tornillo de pronto, miren, no es parecido a los otros que sujetaban la carcasa. Este es más pequeño, para que lo tengan en cuenta. Ahora ya podemos retirar aquí esta pieza plástica. Listo, miren que aquí sale esta pieza plástica, este resorte, y también sale esta piecita que está por aquí. Ahora vamos a verificar lo que sacamos para mirar cuál es el daño y cómo podemos repararlo. Entonces por aquí tenemos lo que retiramos. No sé si dieron cuenta, bueno, esta es la pieza grande, la pequeña, por aquí hay un resorte. Este resorte, bueno, lo vamos a hacer por acá. Estas partes de acá están bien, lo que se daña es acá. Les voy a indicar, miren, este es el que se descuelga, se desprende por la presión. Entonces la idea es de que tenemos que fijarlo que quede bien ahí pegado. Entonces pues la idea es ir por la parte de acá y agregarle un poquito de pegadita ahí, reforzarle bien, no llenarlo totalmente. ¿Por qué? Porque miren, esto va a ir de esta manera, el resorte va a ir puesto aquí y este va a ir por aquí y va a ir de esta manera aquí enganchado aquí en esta parte. Este tiene que moverse de esta manera así, pero fijo. Entonces miren que esto se sale, se descuelga. Hay un palito allá que se mete por aquí y es el que lo mueve. Entonces miren que esto está mal. Por tanto, entonces tenemos que echarle pegadit, como les digo, por la parte de acá para que quede pues ya fijo. Entonces bueno, esa parte yo no la voy a mostrar, simplemente lo voy a hacer, voy a esperar que seque y después ya les indico cómo queda. ¿Por qué? Porque este es un proceso que ya cada uno lo puede hacer. Incluso mostrarlo en la cámara es súper complicado porque tengo que estar ahí así, entonces no van a ver nada, la verdad. La idea es volver a pegarlo ahí como se alcanza a mirar. Para los que ya tengan descolgado esta cosita aquí, la idea es que cada uno pues con su experiencia, con su manera de trabajar, pues lo haga de una manera correcta. Entonces lo voy a hacer y pues ya continuamos con el video. Bueno, aquí ya tenemos nuestra pieza ya reparada, pegada. Miren, ahora ya está bien fija, ya no
no se mueve. Miren, a ratos la hacía así y ya con eso se movía. Entonces ya le pegué la base, le agregué Pegadit por acá. El Pegadit viene a ser este, aunque no se llama Pegadit, así se llamaba hace mucho tiempo acá en Colombia, y después ya empezaron a salir otras marcas, entonces entre esas esta. Pues ustedes ya sabrán dónde buscarlo, ya depende de su país. Esto lo venden donde venden de todo económico, acá le decimos baratillos en Colombia, pero bueno, la idea es esa. Entonces ya ahí ya quedó hasta allá. Vamos a colocar por aquí este resorte y vamos a colocar esta aquí así. Listo. Entonces esto tiene que, miren, girar libremente, que acá ya esté seguro, y lo otro es que también cuando se presione regrese. Miren, que esto regrese, que no se quede abajo, porque si se queda abajo también es problema. Entonces la idea que se haga así, que retorne y que también mueva fácilmente aquí esta parte. Y pues esto, pues como ya es una reparación, aquí le echamos simplemente Pegadit. Entonces yo a veces recomiendo buscar un tornillo, miren, así como este. No sé qué medida es, no sé de dónde lo saqué, por ahí lo tenía entre todas mis cosas que uno guarda tornillos y esas cosas, entonces por ahí lo encontré y los coloco por aquí para que me haga todavía más refuerzo en el momento de ejecutarse alguna función. Entonces esto va ahí y esto va a quedar ya súper duro, incluso mejor que original. Probamos nuevamente, porque también si le colocamos uno muy grueso pues podemos dañar la base también, o que se apriete en el momento que esto baje. Miren, es que esto baja aquí y no tiene que quedarse abajo, tiene que subir. Entonces hay que tenerlo muy claro, todas esas cosas. Por tanto, este refuerzo es bueno hacérselo. Incluso yo a veces he desarmado impresoras para otro propósito, para otro tipo de arreglo, y esta base sabe estar buena y yo le coloco el tornillo para evitar que se dañe después con el futuro. Entonces esto es bueno hacerlo, la verdad. Ya tenemos nuestra pieza ya reparada, entonces ahora sí vamos a instalarla en la impresora. Entonces bueno, ya vamos a instalar aquí esta pieza. Entonces les voy a indicar un poquito. Esta parte de aquí va a ir con este palito que está saliendo, y después esta de aquí va a ir por acá arriba en un segurito, y lo que es, por ejemplo, como ya miraron el tornillo, esto va en la parte de acá, porque pues aquí yo creo que voy a tapar con la mano, entonces no sé si lo alcancen a mirar. Toca de colocarlo ahí de esta manera. Miramos por acá arriba que también entre la otra pieza ahí, y esto listo, ya pasó para el otro lado y ya quedó fijo ahí. Listo. Ahora sí vamos a colocar el tornillo, vamos a colocarla así, vamos a colocar el tornillo en el lado de acá. Estamos un poquito ahí torcido, pero la idea es colocarlo. Listo. Tienen que tener cuidado de no dañar ese tornillo. Verificamos por acá si está, uno lo alcanza a mirar. Y listo, miren, esto ya queda fijo. Entonces desde acá movemos la pieza y miren, esto tiene que hacer esto: levantar ahí y volver recto, levantar recto. Lo estoy moviendo desde acá, miren, levanta y así. Eso es lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque él tiene la posibilidad, como les decía a ratos, de que iba completo y llegaba completo. Resulta que el carro, más o menos en esta posición, ahí se queda quieto, y miren que ya se queda quieto, ¿sí? Entonces esa función no la hacía. Ahora ya, cuando lo hace rápido pasa derecho, pero cuando lo hace lento, ahí queda. Y listo, ahí ya queda esta parte. Regresamos por acá el carro para que quede ahí. Ahora sí vamos a colocar la unidad del escáner. Recuerden esto allá, esto acá, y vamos a colocarla donde corresponde cada una. Listo, ahí también. Listo, ahí queda quieto esto. Ahora sí vamos atrás para asegurar de una vez el escáner.
coloquemos este tornillo, que es uno de los más importantes, pues para que vaya sosteniendo la unidad del escáner y no se vaya a caer y se vaya a dañar. Ahora tenemos que conectar tres cosas. Primero que todo, aquí este cable flex, vamos a colocarlo listo. Vamos a conectar aquí también este cable, este va por debajo, listo, y este lo vamos a conectar aquí. Puede que les tape un poco ahí, pero bueno, esto es por acá. Ahí, listo. Y estos cablecitos lo hacemos como por acá para que no ocupen espacio. Y este lo conectamos acá abajo en esta parte. Nos ayudamos con una pinza. Listo, ahí ya quedó bien y listo. Este cable flex, si quieren, lo pueden meter para el escáner, lo que sobre, para que quede así recto. Ahora nuevamente vamos a colocar aquí esta pasta que va aquí. Primero colocamos la parte del fondo y después ya vamos cerrando todo. Entonces primero metemos la parte de allá. Listo, por acá. Si ya incrusta esto de aquí y lo de acá, eso quiere decir de que ya está listo. Baja, listo, ahí ya está puesto esta parte. Ahora vamos a colocar acá pues ya el panel frontal. Entonces primero que todo vamos a organizar este de aquí. Listo, ahí ya está. Ahora sí vamos a colocar acá el cable flex. Listo, colocamos ahí. Y ahora sí, a presión vamos primero a cerrar la parte de abajo. Tenemos que tener cuidado de que el cablecito acá de este altavoz no se vaya a meter aquí, no se vaya a moler. Entonces lo colocamos ahí y esto lo presionamos duro. Tenemos que tener cuidado aquí también, esta parte de aquí y lo de acá, que incruste bien. Ahí ya depende de la habilidad de cada uno. Lo presionamos bien fuerte para que quede bien ajustado. Listo. Ahora vamos a colocar los tornillos, uno aquí, 2, 3 y 4 tornillos. Ahora estamos en la parte de atrás de la impresora y vamos a colocar este tornillo de aquí y este tornillo de acá. Aquí ya insertamos la unidad dúplex. Ahora ya organizamos nuevamente aquí el sistema continuo de tintas. Ahora ya conectamos aquí el cable de poder. Ahora sí, encendemos ya la impresora. Si no nos da ningún problema, indica pues que ya todo está bien armado, que no hay ningún inconveniente. Ahí ya cada uno tiene que verificar de que todo esté bien armado, bien conectado. No olvidarse de nada, porque hay otros modelos que utilizan más cables, se puede desarmar de otras maneras. Este es un modelo como fácil, se podría decir, de desarmarlo. Entonces bueno, ya nos encendió, ya está aquí esperando alguna orden. Entonces vamos a cargar con papel. Colocamos aquí las hojas de papel, introducimos la bandeja. Aquí seleccionamos el tipo de papel, carta, papel normal, ok. Y le vamos a dar aquí un test de inyectores, pero vamos a colocar una imagen aquí más completa. Alcemos la unidad del escáner para verificar que el problema se haya resuelto. Entonces bueno, vamos a darle imprimir aquí, test de inyectores. Voy a sacar la bandeja y vamos a mirar a ver cómo
nos pasa las hojas. Listo, ahí imprimió el test de inyectores y no nos tiene que sacar otra hoja allá. Miren que ahora ya no salió nada, ninguna hoja, ya queda normal, solucionado el problema. Aquí le vamos a dar que bueno, salió bien el test de inyectores acá y listo, ahí ya queda reparado el inconveniente que habíamos tenido. Ahora sí vamos con los datos adicionales que tenemos sobre este video. Que si ustedes de pronto tienen una impresora de estas que manejen este sistema y que vayan a reparar otro tipo de cosas y que tengamos que desarmar por algún motivo, la idea es ir hasta allá, reforzar con el tornillo para que con el tiempo pues no se vaya a dañar. Eso yo lo he hecho en varias impresoras, el cliente incluso no se ha dado cuenta de eso. Simplemente voy, reparo otra cosa y le hago adicionalmente ese refuerzo con el tornillo y queda bien y ya no se daña para nada. Por otro lado, también les comento que esta falla puede ser un defecto de fabricación porque lógicamente esta pieza ahí no aguanta mucho el trabajo, entonces de seguro toca de ir a reforzar esa parte. Además les comento que este procedimiento es para algunos modelos Workforce, no sé para la L, pues porque aquí me han llegado varios y la verdad no los he tenido como muy en cuenta. Entonces este procedimiento puede servir para unos modelos, para otros no. Entonces tenemos que verificar, como les había dicho, en la parte de abajo que sí tenga esa piecita blanca, y con esa nos podemos dar cuenta si tiene este sistema. Y si es la falla de ahí, pues ya les había dicho que lo podemos recorrer hasta la mitad, lo soltamos y tiene que sostenerse, si no indica que esa parte está dañada. También quiero ser muy claro en la parte que, por ejemplo, todo este procedimiento que miramos es únicamente para solucionar lo que vimos. ¿Por qué digo esto? Porque a veces tengo videos en el canal sobre una reparación y las personas lo hacen pensando que van a reparar otro tipo de cosas. Entonces este video no sirve para reparar, digamos, la calidad de impresión que esté imprimiendo mal. Para eso hay otros videos. No sirve para otro tipo de problemas, que no prende la impresora, que no arrastra el papel. O sea, son cosas distintas. Hay que mirar bien cuál es el problema que tenemos y depende de eso podemos llegar a la solución. Entonces el procedimiento que acabamos de ver solamente es para la falla que miramos al principio, no es para reparar otra cosa. Y listo, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya ido bien, que hayan podido solucionar su inconveniente o que incluso este video les haya podido servir para desarmar, para hacer alguna otra cosa. De pronto para sacar el panel frontal y hacerle un mantenimiento o algo así. Entonces bueno, si les ha gustado ya saben que lo pueden indicar. Si les gusta este tipo de contenido se pueden suscribir a este canal y me gustaría que me comenten cómo les fue con este procedimiento. Si ustedes ya lo han tenido, ya lo han solucionado, ya se la sabían. Si se les dificultó de pronto reparar esa parte, si ya la tenían suelta y después para colocarla pues se puso un poquito como complicado. Entonces lo que me quieran decir sobre esta reparación o sobre este video. Entonces ya nos vemos en otro video más adelante. Que estén bien y chao.